Buenas noches, iglesia. ¿Cómo estamos? Bendecidos, me alegra mucho verles. Ustedes saben que es un privilegio compartir la palabra del Señor. Le pido que me acompañe a una corta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que aquí estamos para que Él nos hable, para que Él nos ministre. Dígale al Señor que usted quiere ser buena tierra, para que la palabra que hoy sale de su boca no vuelva vacía sin haber cumplido el propósito para el cual Dios la envía. Dígale que usted no quiere mirar a la persona que está aquí. A esta servidora usted no la va a mirar. Usted va a mirar qué mensaje tiene el Señor para usted hoy. Usted hoy va a coger en el Espíritu cada bendición y va a permitir que Dios permee su vida con esta palabra que hoy nos regala. Que el Señor Jesucristo pues coloque sus palabras en mi boca y que sea un tiempo para edificación. Amén. Bueno, yo sé que hemos venido hablando de muchas cosas como ¿qué? Desiertos, valles y esas cosas, ¿cierto? Que nos asustan un poquitico. Hoy les voy a hablar de algo que Dios colocó en mi corazón y es necesario conocerlo para enfrentar esos valles y esos desiertos de una manera más adecuada, de pronto sin sufrir tanto, ¿cierto? Vamos a hablar del Dios fiel. ¿De quién vamos a hablar? Del Dios fiel. Ustedes que conocen de Dios, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, compasivo. Conocemos muchas cosas de Dios, pero poco nos hemos detenido a pensar en la fidelidad de Dios. Resulta que la palabra fiel viene del hebreo emunah, que es E-M-U-N-A-H, que significa firmeza, lealtad, honestidad, seguridad constante. O sea que Dios es un Dios leal, es un Dios constante, en Él se puede confiar. Dios es digno de confianza. Pero a nosotros los seres humanos nos dicen fidelidad y es que hemos tenido como malas experiencias. De pronto el papá, la mamá, el hermano, el primo, el amigo, en algún momento no fueron leales. Y entonces uno dice, fidelidad, ¿y eso sí existe? Pues en Dios sí existe. En Dios no hay sombra de variación, Él es fiel. Esa es su naturaleza, su esencia, ser fiel. Yo le invito a que vamos a la palabra del Señor, a Deuteronomio 7, versículo 9. Vamos desde ahí, desde sus casas, por favor, acompáñenme con la lectura de la palabra. Es importante leerla, no solamente que la escuchen, sino que la lean. Dice así: reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Dejémoslo hasta ahí. ¿Es Dios qué? ¿Y qué es lo que tenemos que reconocer? Que es fiel. Reconoce pues, o sea, nos está invitando. El verbo reconocer es darme por enterado, entender, asimilar, reconocer que Dios es fiel y cumple sus promesas, ¿sí? Pero ¿por qué tengo que reconocer? ¿Qué es lo contrario de reconocer? Es ignorar. A veces no estamos plenamente conscientes, diría yo, de la fidelidad de Dios. A veces andamos por la vida, claro que sí, con mucha fe porque somos cristianos, andamos con la seguridad de que Dios nos ama, pero no tenemos ese chip acá implantado de que además de todas esas cosas y que además de todos los atributos de Dios, Dios también es fiel. Entonces tenemos que reconocer que Dios es fiel por una sencilla razón, porque cuando yo no entiendo, no asimilo que Dios es fiel, viene algo muy triste, que es la frustración. Vienen las vicisitudes de la vida, las situaciones adversas y empiezo yo a frustrarme, como que Dios no me ama lo suficiente, como que Dios se olvidó de mí, como que a Dios se le pasó por alto cuidarme en determinada situación, como que Dios no me quiere bendecir. Y de repente viene el enemigo a decirme como le dijo a Adán y a Eva, ¿con qué Dios te dijo?
con que Dios es bueno, con que en Dios puedes confiar. ¿Estás seguro? Viene el enemigo a sembrar la duda de que Dios es verdaderamente fiel. Reconoce pues que Dios es fiel para que no venga la frustración. Y añadida a la frustración viene algo, durísimo, la queja. ¿Usted ha visto algún cristiano quejándose? Nunca, no, los cristianos no nos quejamos. Eso es en otro país. Y de pronto después de la queja viene algo terrible, la murmuración. Que no nos suceda como hijos de Dios. Ahora 8 días veíamos la importancia de ser hijos, de entregar el corazón, que empecemos a murmurar de Dios. Yo tantos años de cristiano y de qué ha servido. ¿Para qué? No empecemos a murmurar, a dudar de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, a dudar de que Él todo lo tiene bajo control. Que Dios no nos tenga que decir, como dijo por allá en Números, que le dijo a sus siervos, que le dijo a Moisés y a Aarón: este pueblo, ¿hasta cuándo va a murmurar contra mí? Hoy de pronto el Señor no nos dice ¿hasta cuándo van a murmurar? Pero quizás sí nos está diciendo: ¿hasta cuándo me van a conocer en todos mis aspectos, en todas mis facetas? ¿Hasta cuándo van a entender que yo soy Dios fiel? ¿Hasta cuándo van a estar percatados y reconociendo de que como fiel que soy, en mí están seguros? Si Dios es fiel, es digno de confianza. Y si es digno de confianza, estoy seguro y segura en Él. ¿Cierto que sí? Hay algo que me llamó mucho la atención estudiando el tema, y dice que cuando mis niveles de fe están bajitos, yo tengo que empezar a recordar la fidelidad de Dios, lo que Él ha hecho por mí para que mi nivel de fe suba. Porque la fe es mucho más preciosa que el oro, dice la palabra, ¿cierto? Entonces es mejor tener fe que tener muchas riquezas. Entonces la fidelidad de Dios, recuérdela, haga ahí unos segunditos memoria cuando usted ha degustado, probado y comprobado la fidelidad de Dios. Yo puedo decir que la hemos probado aún desde antes de nacer. Yo no había caído en cuenta, pero en estos días he estado muy sensible a lo que es la fidelidad de Dios. Y yo decía: Señor, ¿desde cuándo te conozco como Dios fiel? Y Dios traía a memoria que antes de yo nacer, cuando mi mamá estaba en embarazo, no sabía, va al médico, le manda una inyección. Cuando ella está en la farmacia para colocarse la inyección, la enfermera le dice: señora, ¿usted es casada? Mamá le dijo: sí. ¿Usted es que no quiere tener el bebé? ¿Cuál bebé? Señora, es que esta inyección es para abortar. Ahí no estuvo la fidelidad de Dios. O sea que la fidelidad de Dios estuvo aún desde antes de yo nacer. Él es hermoso, tuvo cuidado de mí. Y yo ni siquiera le había dicho: Dios, permíteme nacer. Pues ¿cómo? O sea, simplemente reconoce, pues, hijo, hija de Dios, que Él es fiel. Aunque ni siquiera lo alcances a pedir, porque ni siquiera yo sabía hablar, no había visto la luz de este mundo. Y aún sin tú pedirlo, el Señor ha mostrado fidelidad para contigo, tu casa, con tu vida, con los tuyos. Yo le pido que por favor me acompañe a Mateo 6, 26. Mateo 6, versículo 26. Los que están en casa también. Hablábamos que como Dios es fiel, Dios nos cuida, ¿cierto? Entonces dice así la palabra del Señor. Yo la voy a leer en la NTV. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Entonces, como usted es tan valioso para el Señor, si Dios cuida aún de los pajaritos, de los perritos, de las flores del campo, como usted es tan valioso a los ojos de Dios, Dios es fiel. Dios siempre le va a cuidar. Usted en Él puede estar seguro. Dios es digno de toda su confianza. ¿Sabe qué pasa cuando uno no conoce realmente a Dios? Cuando no hemos entendido que Dios es ¿qué? Fiel.
empezamos a colocar nuestra confianza en el lugar equivocado. ¿Será cómo así que mi confianza en el lugar equivocado? Escuché una historia, esto no pasó acá. Había un señor que oraba continuamente pidiéndole a Dios algo y él se cansó de orar y dijo: Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me responde, no sé qué hacer, Dios me abandonó, ¿qué hago? Y se fue para la iglesia y le dijo al pastor: pastor, ya sé, como Dios no me escucha y Dios no me responde, usted es el que me puede ayudar. ¿Usted cree que Dios no podía ayudar a este hombre? Dios utiliza a sus siervos para ayudarnos, pero la primera mirada debe ser al Creador, al Padre, porque Dios es fiel. El ser humano me puede fallar, porque los que servimos en la obra del Señor, los pastores, nosotros los líderes, no somos perfectos. Pero Dios es perfecto, Dios es fiel. Y si este hombre no encontró respuesta orando, menos la va a encontrar en un hombre, en un simple mortal. Cuando Dios a veces no contesta, es porque está callando de amor. Necesita hablar aún en medio del silencio. Vamos a ver 4 aspectos de la fidelidad de Dios. Yo le pido al Señor que después de estos 4 aspectos, ustedes que están acá, los que nos están viendo desde su casa, puedan dimensionar un poquito más la fidelidad de Dios. Les sean abiertos los ojos de su entendimiento como me fueron abiertos a mí. Me apasiona hablar de este tema. Lo estudié y quedé más enamorada de mi Dios, porque Él es fiel. Primer aspecto, Dios es fiel por naturaleza. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. ¿No es muy hermoso? Nosotros siendo indiferentes a veces, ni miramos a Dios, ni contamos con Él. Lo llamamos a veces como al Dios bombero cuando lo necesitamos. Y Él sigue ahí, Él permanece fiel. A mí me conmueve tremendamente cuando leo la historia del pueblo de Israel. Ellos eran de los que iban, se postraban y oraban porque tenían una necesidad. Y Dios los bendecía, ¿y qué hacían? Salían huyendo, pues se les olvidaba y dejaban por allá como a Dios de ladito. Y Dios permanecía fiel. Y otra vez oraban y otra vez el Señor les respondía. Y uno como que humanamente uno dice: Dios ni les debió haber respuesto, ¿para qué son tan tercos? Humanamente uno hace así, pero Dios no, porque esa no es su naturaleza. Dios es un Dios fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así usted le busque porque tiene una necesidad, y cuando Dios le entregue lo que usted está pidiendo, usted no se vuelva a acordar más de Él. Él sigue ahí, fiel, atento, con su oído presto a lo que mi hijo o mi hija me dice, requiere. ¿Por qué? Porque Dios no tiene variación. ¿Usted cree que si Dios a nosotros nos cuida y nos ha cuidado en el pasado, no lo podrá hacer en el futuro? Claro que sí, ¿cierto? ¿Ustedes han visto milagros de parte de Dios? ¿Los que están allí en casa han visto milagros de parte de Dios? Claro, porque Dios es fiel. Entonces entienda que como Dios obró en el pasado, obra en el presente y puede obrar en el futuro. Vamos al Salmo 89, versículo 8. Yo lo voy a leer en la NTV, pero no hay problema si ustedes lo leen en la Reina Valera. Salmo 89, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Detrás de qué poderoso, fiel.
completamente, no parcialmente, no temporalmente fiel. ¿Sí? Tengan eso muy presente porque ahorita vamos a hablar de otro aspecto de su fidelidad y en ese aspecto a veces dudamos de la fidelidad de Dios. Si Dios me está diciendo que Él es completamente fiel, yo puedo depositar en Él ¿qué? Todo, todos mis temores. Él es confiable, ¿cierto que sí? Yo le hago hoy una pregunta a ustedes como hijos de Dios. ¿Cuáles son las preocupaciones que hoy les aquejan? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su angustia? ¿Qué le está preocupando al día de hoy ahí que está sentado tan concentradito y ahí en la casa que está de pronto como tan pendiente de este tema? ¿Qué le duele? ¿Qué le aqueja? ¿Qué le inquieta? ¿Qué le preocupa al día de hoy? ¿Será que Dios es confiable para entregarle esa situación? ¿Cierto que sí? Porque tenemos que reconocer que tenemos un Dios fiel, completamente fiel. Vamos entonces al segundo aspecto de su fidelidad. Dice que su fidelidad trae consigo formación. Y ahí es cuando nosotros empezamos a decir, si es tan fiel, si es tan bueno, tan misericordioso, ¿cómo permite que me pase esto? No. Eso como que no me concuerda, porque empezamos a atar el modelo de los humanos que son infieles por naturaleza, que en alguna cosa me han fallado, con el modelo de Dios que es totalmente diferente. Y entonces digo, no, pues si me falló mi papá, me falló mi hermano, me falló mi mejor amigo, pues como que Dios también, yo no sé. Empezamos en la prueba a pensar así. Hace 8 días el ministro Carlos Javier nos hablaba que en el Salmo 23, vamos al Salmo 23 rápidamente, no les voy a repetir lo mismo. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro. O sea que los hijos de Dios pasan por valles oscuros. Y por desiertos también, vimos hace 15 días. Pero dice, no temeré porque tú estarás a mi lado. ¿Quién estará conmigo? ¿Quién me dice que va a estar conmigo? Dios, porque Él es fiel. El evangelio no es quizás como nos lo han vendido, que uno se acerca a Dios y que todos los problemas se le acaban. Que uno empieza a asistir a una iglesia cristiana y que empieza a gozar de la vida abundante y feliz. Porque confundimos la vida abundante con toda clase de provisión, con toda clase de bienes, riquezas, qué sé yo, con viajes. Y la vida abundante es otra cosa. Eso Dios también lo da, Dios también nos da viajes, casa, carro, pero eso es secundario. Dice como el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso no es fidelidad. ¿Cuántos amigos nos dejan tirados cuando estamos sin trabajo? ¿O quién se mete la mano al bolsillo cuando tú tienes necesidad? Alguien fiel. Y así es Dios. Él promete que va a estar con nosotros. Acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Hablando pues de la fidelidad de Dios en las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Cómo así? Que si sufren de la manera que le agrada a Dios. Y es que la voluntad de Dios es que yo sufra. La voluntad de Dios es que yo sea formado. Y si para ser formado tengo que derramar lágrimas, sí, les doy esa noticia. Dios, como lo vimos hace 15 días y hace 8 días, nos permite pasar por desiertos, por valles, pero no es adrede, no es porque no me quiera, no es porque Dios sea desconsiderado, es porque yo lo necesito, porque Él es un padre y un padre provee a sus hijos tanto amor
como disciplina. Y Él sí permite que padezcamos, pero ¿para qué? Para quebrantar el orgullo, para que yo deje la terquedad, para que yo desarrolle un nivel de fe mayor. Entonces, si es así, vale la pena. Porque ahora dijimos que la fe es mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. ¿Saben algo? El apóstol Pablo lo entendió y los discípulos lo entendieron cuando dijeron que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ellos entendieron que si Dios permite la lágrima, la prueba, si Dios permite que pases a veces por angustias y tristezas, es porque eso es para bien. Como nos enseñó la pastora, te llevé al desierto para que al final fuera para bien, ¿cierto? Al final fuera para bien. Yo les quiero invitar que en medio de esa prueba en la que usted está, porque nos enseñaba el ministro Carlos Javier, que los valles, o usted está en uno, o acaba de salir de uno, o va caminito a un valle, ¿cierto? O sea, no hay de otro. Esas tres opciones. No desperdicie el fruto de esa prueba. Si Dios le está probando, dígale: Señor, aquí estoy. Haga lo que tenga que hacer, pero que yo resista el proceso. Que yo no me quede tirado en el desierto. Que yo pueda entrar a esa tierra prometida. Que mis actitudes, ojo, porque Él nos enseñaba sobre la actitud. Y la pastora también. La actitud es fundamental en tu desierto y en tu prueba. Que no vayas a desconfiar de la fidelidad de Dios, que va a estar ahí para acompañarte, para sostenerte, para alentarte. Porque Él dice que aunque usted ande por las aguas, no se ahogará. Que aunque el fuego no se quemará. ¿Saben? Esa fue, yo creo que de las primeras porciones de la Biblia que yo me aprendí. Y era una jovencita como de 16 años. Con la Biblia palabritas, la de muñequitos, porque era maestra de la escuela infantil. Y yo me enamoré de eso, porque el Señor me decía que aunque yo estuviese con el agua hasta el cuello, Él iba a estar conmigo. Y que si pasaba por el fuego no me quemaría. Y yo me apropié de eso. Y de remate después el Señor me dice: la voy a llevar al desierto. Le voy a hablar a su corazón, la voy a enamorar. Y si Dios no me hubiese llevado en su fidelidad a tantos desiertos, yo hoy no estaría acá. Me hubiera perdido en mi necedad, en mis gustos, en mi humanidad. Yo hubiese dejado de lado lo que una vez conocí, que era el Señor. Entonces bendito sea el Señor, porque fielmente nos pasa por esas aguas, por esas pruebas, por esas tristezas. Pero lo que se requiere es que usted y yo no dudemos de la fidelidad, que reconozcamos pues que Él es fiel y que Él no nos va a dar más de lo que nosotros podemos soportar. Y que aunque usted crea que ya no puede más, que esas aguas lo van a ahogar, Dios es fiel para que usted resista y salga aprobado. Como también me lo dijo a mí cuando yo decía: uy, Señor, ya no más, esto está muy duro. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo: el oro se prueba en el fuego. Y yo le dije: Señor, gracias por considerarme oro, pero me siento como que no puedo. Pero pude. Y si yo pude, ¿es por qué? ¿Porque yo soy muy guapo? No, por la fidelidad del Dios que una vez se reveló a mi vida. Porque Él me enseñó a reconocerle pues como Dios fiel. Yo quiero que vamos al Salmo 119, versículo 75. Se los voy a leer en otra versión. Salmo 119, versículo 75. Dice así: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ninguna prueba al presente parece ser causa de gozo, ¿cierto? Pero como Dios es fiel, me da lo que yo necesito. Cuando los hijos están necios, ¿qué les dice uno? Cuando el niño quiere correa, él mismo la pide. Por no decir el dicho pavisa, ¿cierto? Entonces, si el Señor ve que estamos corriendo presurosos hacia el mar, ¿qué hace? Mi hijo, un desguince de talón, de alguna cosa, para que usted no corra
presto ahí al matadero, ¿cierto? Pero Dios, aunque no deja que sus hijos hagan todo lo que quieran, porque no sería un buen padre, ¿cierto? La Biblia que dice en Hebreos, acompáñenme a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 6, dice así: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Los hijos también necesitan castigo, corrección y disciplina, ¿o no? Que levanten la mano las mamás que piensan que los niños necesitan corrección y disciplina. Todas, y hasta las dos manos, y los papás. Dios disciplina, forma, castiga al que recibe por hijo, porque es que yo no voy a castigar a otra que no sea Manuela Hernández Barrientos. ¿Acá hay alguna Manuela? ¿No? Pero si la hubiese, de más que tampoco me permitiría castigarla, ¿cierto? Yo castigo a mi hija. Dios castiga, forma, aunque suene fuerte esa palabra castiga, Dios corrige porque Él es fiel. Y Él en su fidelidad, en su amor fiel, si no disciplina a sus hijos, ¿qué pasa? Se pierden, ¿no, Glorita? Esos muchachos, la necedad está atada al corazón del muchacho. Y también yo creo que aún nosotros siendo adultos hemos sido necios. Y Dios nos ha tenido que jalar la pitica porque hemos sido necios. Y bendito sea por esa fidelidad que nos formó, ¿cierto? Dice que su vara tiene dos lados, la vara y el callado. Unas veces disciplina, unas veces da pao pao y otras veces con cuerdas de amor, con lazos de amor nos atrae hasta Él. Vamos entonces a ese mismo Salmo 119 que leímos ahorita, pero al versículo 76. Salmo 119, versículo 7-6. Dice así: ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Después de esa fiel disciplina del Señor, ahí sí podemos decir: Señor, consuélame como me lo prometiste, como algún día me lo dijiste. Sin los procesos en los que Dios nos mete por su fidelidad, no seríamos los mismos. ¿Usted cree que usted sería el mismo que está hoy ahí sentado, Paula, si no fuera por los procesos de Dios? Juan Guillermo, los que están allí en casa. Yo creo que ni espiritual ni emocionalmente seríamos lo que somos ahora si no fuese porque Dios fielmente nos ha formado y nos ha moldeado. Yo quiero que usted reconozca algo ahí en casa. Piensa en esta pregunta que le voy a hacer. ¿Recuerdan algún momento donde Dios les ha dado prueba y luego restitución? Donde Dios ha causado la herida y después ha dado la medicina. ¿Se les viene a memoria? Y esas cosas que vivimos con el amado, esas cosas son como un sello. Eso no se olvida, ¿cierto, Carlos? Eso no se olvida. Y ¿saben algo? Cuando en medio de la prueba usted reconoce que Dios es fiel, le está adorando. Porque la adoración es reconocer quién es Él. Y la adoración, reconociendo que Él es fiel, aquieta mi alma. Deja que, como decíamos ahorita, deja que el Señor hará. Y vamos al tercer aspecto de su fidelidad. Él es fiel. ¿Por qué? Porque cumple sus promesas. Porque vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, versículo 5:24. 5:24, se las voy a leer en la Reina Valera. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dice así: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué entendemos por eso? Si el Señor lo llamó y lo escogió a usted, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, aunque usted a veces coja atajos,
coja el camino corto y quiera llegar más rápido a la meta. De pronto, alguna vez en mi vida quise coger un atajo y eso me costó muchísimo. Eso costó que yo tuviese que dejar de lado mi llamado, que yo pensara que quizás nunca más le iba a volver a servir al Señor. Y el Señor una vez me prometió, como dice en Jeremías, se lo voy a leer a nivel informativo, ¿cierto? Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Esa es la promesa con la cual Dios me selló a mí. Él me dijo que Él me escogió desde antes de que yo naciese. Y efectivamente sí, porque por lo que les conté, no permitió que esta sierva muriese. Entonces, cuando yo estoy en este desierto y yo le digo: Señor, pero usted me escogió, Señor, usted me llamó, eso no me lo inventé. De hecho, yo te decía: Señor, yo no sé hablar. Hay tanta gente que tiene tanto conocimiento, teólogos, eruditos en la palabra, que manejan la homilética, la perfección, la hermenéutica. Y yo ¿qué voy a hacer? Que en las naciones o predicando, las naciones pueden ser la familia, el barrio, la ciudad. Pero Señor, cuando Dios a mí me da esta promesa, se los aseguro que a mí me daba hasta miedo hacer un grupo de oración. Que yo decía: ¿yo qué voy a decir? Y la gente de pronto no va. Y donde me hagan una pregunta bien difícil. Pero cuando yo estuve en ese valle, en ese desierto, que el Señor me recordaba que si Él me llamó, Él lo haría. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Fiel. Yo decía: Señor, entonces se tiene que cumplir que algún día yo predique en las casas, en los barrios, en alguna parte. Yo voy a volver a predicar. Y eso me dio aliento en ese desierto. Porque cuando mi vida estuvo de recoger con cucharita del piso, porque Dios me levantó del piso, su fidelidad me recordó que Él tenía propósito y que si Él lo prometió, Él lo hará. Yo no sé el Señor a quién le está hablando hoy, porque esto no estaba dentro del tema. Recordarles mi llamado no estaba dentro del tema, porque es que yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de lo que Él hace. Y eso es un sello. Eso es un sello que Dios coloca cuando hace algo en ti que tú no puedes olvidar aunque pasen años, y que es algo que te marcó tanto. Ese sello de fidelidad de Dios para contigo te hace dar testimonio, te hace testificar, te hace creer más en Él. Yo creo en Él porque Él es Dios, pero también porque me ha mostrado su fidelidad. En esa fidelidad y en ese cumplimiento de las promesas, en Hebreos 13:5, acompáñenme a Hebreos 13:5. Dice así: Hebreos 13:5. Sí, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Estamos hablando que Él es fiel porque cumple sus promesas, que no nos va a desamparar ni nos va a dejar, que estemos contentos cuando nos da mucho o cuando nos da poco, pero que siempre va a estar ahí para dar la provisión que usted y yo necesitamos. Cuando Dios le dé poco, cuando Dios le dé solo lo necesario, diga: gracias, Señor, porque eres fiel. Y cuando Dios le dé mucho, bendiga a Dios, alabe su fidelidad compartiendo con el que lo necesite. Y otro aspecto de esa fidelidad de Dios que cumple sus promesas es aun cuando pecamos. ¿Usted puede creer que Dios es fiel aun cuando pecamos? ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Que si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Él perdona al que se acerca con corazón contrito y humillado, no desprecia, porque es fiel a su amor y a sus promesas. Amén. Y vamos a Hebreos 10:23.
que me habla de una fe firme aún en medio de las pruebas, y una fe firme porque Él cumple todo lo que promete. Dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes en nuestra fe. Así usted no vea lo que Dios está haciendo a su favor, así usted no vea la respuesta que necesita, manténgase firme en su fe, porque Dios es fiel. Y si es necesario que usted se arrodille y le diga: Señor, quítame esta incapacidad mental y espiritual para creer en que tú eres fiel, que tú no te pareces a las personas que me han defraudado acá en la tierra. Pero Señor, yo tengo que salir de aquí, de esta reunión, creyendo, entendiendo, afianzado y afirmado en que Dios es ¿qué? Fiel. Ustedes se aprendieron, ¿cierto que sí? El último punto: Él es fiel porque nos ama. Vamos otra vez a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Se los voy a leer en la NBI. Dice así, me encanta: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Cómo es el amor de Dios? Fiel. Él es fiel. Es tan fiel que dice la palabra de Dios que no escatimó ni siquiera su único hijo para darlo por nosotros, para nuestra salvación. Dice que tanto nos amó que dio a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Eso no es fidelidad? ¿Eso no es fidelidad? ¿Y eso no es un amor fiel? ¿Cierto que sí? Amén. ¿Saben algo? Dios nos ama tanto que su amor traspasa aún generaciones. Ahí dice, porque destruye a quienes lo odian y no tarda en, el versículo 9, y muestra su amor a los que le aman y obedecen. Y dice también que Él cumple sus, como leíamos ahorita, en la otra versión, Reina Valera, vuelvo a la Reina Valera para no enredarlos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese era el pedacito que quería decirles, hasta 1000 generaciones. O sea que el amor de Dios es tan fiel que lo que no cumple en usted, ¿en quién lo va a cumplir? En sus generaciones, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Dios al pueblo de Israel le prometió introducirlo en la tierra prometida. ¿Y lo hizo? Y algunos no alcanzaron a llegar con vida, pero Dios fue fiel a su promesa y lo cumplió. Y quiero decirle el día de hoy que aunque usted muera y Dios le haya prometido algo y usted muera creyendo que no va a suceder porque sus ojos no lo vieron, Dios lo va a hacer, porque fiel es el que lo prometió. Y Dios nos ama con un amor fiel.